Hola, gracias por acompañarnos una vez más. En nombre del Museo Arqueológico y Centro Cultural de Orellana, MACO, les damos la bienvenida a nuestro segmento de entrevistas entre culturas, diálogos junto al río, creado con la intención de compartir reflexiones acerca de temas relacionados a nuestra institución, que desde el 2015 trabaja en la provincia de Orellana en el rescate del patrimonio arqueológico amazónico y en el fomento de espacios de encuentro y aprendizaje a través de las artes y la cultura. Esta entrevista es muy especial porque con ella cerramos este año 2020. El tema que trataremos es museos colaborativos y en red, con el propósito de impulsar y dar a conocer el trabajo conjunto de los museos a nivel nacional, en lo que se refiere a competencias, subjetividades, equidad e inclusión. Por lo tanto, saludamos a Juan Carlos Fernández Catalán, máster en Pedagogía Profesional por el Instituto Superior Pedagógico La Habana, Cuba, museólogo, doctorando en Estética, Valores y Cultura por la Universidad del País Vasco, España, diplomado en Estética y Representación Artística en la Cultura Occidental, doctorando en Historia del Arte y Patrimonio Histórico Artístico por la Universidad de Extremadura de España. Capacitador internacional en documentación de colecciones de museos por el CIDOC y licenciado en Restauración y Museología por la Universidad Tecnológica Equinoccial, Quito, Ecuador. Es el actual presidente del Consejo Internacional de Museos, ICOM, Ecuador. Profesionalmente, se desempeñó en la Universidad Tecnológica Equinoccial como director y coordinador académico de la carrera de Restauración y Museología y como catedrático titular principal de Museología, Arte, coordinador de Cultura y Patrimonio. Ha sido funcionario de museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y director del Museo Nacional de Arte Colonial. Tiene varias publicaciones nacionales e internacionales. Ha realizado giras de estudio y observación a los principales y más famosos museos y centros culturales del mundo localizados en Europa, Asia, África, América, Medio Oriente y Oceanía. Igualmente, en calidad de entrevistador, nos acompaña Álvaro Gundín, historiador por la Universidad de León, España, jefe de Patrimonio y Museo del MACO, quien lleva 12 años en la Amazonía ecuatoriana vinculado a proyectos de educación bilingüe, historia, archivos y cultura. Bienvenido, Juan Carlos. Gracias por unirse a estas entrevistas virtuales que el MACO lleva realizando durante esta cuarentena para difundir la cultura y el arte a través de las redes sociales en estos tiempos en los que muchos de nuestros servicios se han vuelto virtuales. En esta entrevista queríamos hablar precisamente de los museos en red y la colaboración entre los museos. Y pues nada mejor que contar con su persona como presidente del ICOM Ecuador, una pues, institución internacional que engloba a muchos museos, no solo aquí en Ecuador, sino en todo el mundo, ¿no? De hecho, queríamos comenzar la entrevista preguntando un poquito cómo se están relacionando los museos en esta situación que vivimos, ¿no? Una situación de pandemia que ha roto fronteras entre los países y que ha puesto en relevancia la acción que distintas instituciones internacionales en muchos ámbitos, ¿no? En salud, en educación, pero también en cultura, pues han puesto en relevancia la acción de coordinación de estas instituciones en sus diferentes campos, ¿no? Pensando un poco en lo que ha hecho el ICOM, ¿cuál ha sido el papel que ha jugado el ICOM en esta crisis dentro de las instituciones culturales y museísticas? Bueno, primero muchas gracias. Como tú has dicho, mi nombre es Juan Carlos Fernández Catalán, soy presidente del Consejo Internacional de Museos para el Ecuador, ICOM Ecuador. Y primero quisiera dar un poquito a entender a las personas que nos están escuchando, que nos van a ver después, en qué consiste el Consejo Internacional de Museos. El ICOM, el Consejo Internacional de Museos, fue fundado en 1946. Es una organización no gubernamental sin fines de lucro que se dedica a la mejora y promoción de los museos del mundo y la profesión museística, así como a la preservación del patrimonio cultural.
El ICOM cuenta con unos 40.000 miembros en 141 países y territorios. Sus idiomas oficiales son el inglés, el francés y el español. De ahí que el ICOM además mantiene relaciones formales con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, y tiene categoría de órgano consultivo del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. El ICOM fija las normas profesionales y éticas de las actividades de los museos a nivel global, fomenta la capacitación principalmente, impulsa el conocimiento e incrementa la sensibilidad cultural del público a través de redes mundiales y de programas de cooperación, que es el tema que en este momento nos está agrupando, ¿no? La cuestión del manejo de redes y también lo de la colaboración entre museos. Me parece muy importante lo que me acabas de preguntar, y de ahí que en este momento de crisis, el ICOM ha estado implementando una serie de actividades y también algunos seminarios en la web, llamados webinars, acerca de los temas que tienen que ver con la crisis sanitaria y con el COVID-19. ¿Y qué va a pasar después de esta crisis, el post-COVID-19? De ahí que se han hecho 4 importantes seminarios con temas diferentes que tienen que ver con esto y sobre todo para, además de capacitar y de formar, también establecer estas interrelaciones para apoyo mutuo, tanto dentro de las instituciones museísticas, así como también a nivel global con los profesionales de museos. En estas acciones del ICOM, el ICOM también ha hecho una serie de informes, ¿no? Dirigidos incluso, creo que podríamos decir, hacia las instituciones gubernamentales, ¿no? Con recomendaciones como cómo actuar en esta situación de pandemia o cómo afrontar esta reapertura actual, ¿verdad? Así es. Así es. De ahí es que, no sé si me adelanto un poquito para convidarte la información de que este impacto ha creado dentro del ICOM una encuesta a nivel global. Y esta encuesta fue para analizar el impacto de la crisis sanitaria y el aislamiento en el sector cultural a nivel mundial, analizando casi 1.600 respuestas de museos y profesionales de museos en 107 países de los 5 continentes, recopiladas estas entre el 7 de abril y el 20 de mayo de este año. Después se lanzó una segunda convocatoria en base a las primeras preguntas para ver qué pasaba con el avance hasta este último mes de octubre. Entonces, abarcó 5 temas principales: la situación actual de los museos y el personal, el impacto económico previsto, la comunicación digital, la seguridad del museo y la conservación de las colecciones de los profesionales de museos independientes. Entonces, es importantísimo los resultados que se obtuvieron de esta encuesta, que las podemos ver posiblemente a continuación. Y esto nos lleva, y antes de entrar un poquito en el detalle de estas encuestas, que vamos también a ver y perfilar un poquito cuál es la situación de los museos, esto es parte, como digo, de estas redes, de estas colaboraciones que existen a nivel internacional entre las distintas instituciones, ¿no? Es parte de ese espíritu social de la cultura, ¿no? Se refleja en ese afán de personas, instituciones, por trabajar unos para otros, ¿no? Antes de entrar en los resultados de estas encuestas, de ver esta particularidad, a mí me gustaría un poquito que le cuentes al público, que le contemos al público por qué creemos que es tan importante estas lógicas de colaboración y esta capacidad de asociación entre los museos, ¿no? Ya, la importancia que tiene el trabajar colaborativamente y en redes se da debido a que es más fácil, inclusive por sectores o regiones, poder trabajar en conjunto y mancomunadamente. Además, inclusive dentro de las políticas del ICOM, se pide que se trabaje a nivel de comités nacionales, comités internacionales, alianzas regionales y organizaciones afiliadas, interconectando actividades.
De ahí que los proyectos en los que se está enmarcando o están solicitando el ICOM, en los que va a apoyar, más bien dicho, el ICOM a través de las diferentes instancias que ellos mantienen, entonces se mantiene esta situación de colaboración, ¿no? De pedir que presenten proyectos entre 2 o 3 países, entre 2 o 3 organizaciones, o una organización o un comité con alguna de las otras organizaciones o comités nacionales o internacionales. La importancia también radica en que a nivel ecuatoriano nosotros también tenemos algunas redes que ya se han formado y se están trabajando igual en este sentido. Tenemos la red ecuatoriana de museos con el directorio que está manejado por el Ministerio de Cultura y Patrimonio a través del Museo Nacional del Ecuador. Tenemos también en esta red ecuatoriana de museos, hasta el momento están inscritos 175 museos. Sabemos que existen muchos más. También existe la red de museos del Centro Histórico de Quito. Estoy hablando de acá, de la ciudad de Quito, donde yo estoy. Entonces tenemos en la red de museos del Centro Histórico de Quito, están todos los museos del centro de la ciudad y algunas instituciones o centros culturales también adheridos a esta red. Luego tenemos el Sistema Metropolitano de Museos de Quito, el SMQ, manejado a través del municipio de Quito, de la alcaldía, y también a través de la Fundación Museos de la Ciudad. Y luego tendríamos ya la red de museos del Ministerio de Cultura y Patrimonio, que tienen 14 museos, 17, perdón, museos a nivel nacional, que también es muy importante porque el Ministerio de Cultura y Patrimonio también colabora y apoya con algunas instituciones en el caso de realizar algunos de los eventos. Y luego tendríamos también la red de museos de la defensa. Estos son de los museos militares. Entonces, mira tú cómo la importancia de manejar o de trabajar en red. Sería importante como consejo que formen una red de los museos amazónicos. Si no es de todas las provincias, por lo menos de las más cercanas, de 3 o 4 cercanas a ustedes, para que ustedes sean como un eje regulador para mantener las actividades. Que eso es muy importante. Un trabajo, como dices, mancomunado, estas redes a veces regionales, locales o nacionales, ¿no? Pero también estas redes muchas veces, y creo que eso lo estamos viendo durante la pandemia, nos está poniendo en contacto con otros lugares lejanos, incluso fuera del Ecuador, que hemos visto que están viviendo situaciones no solo de la pandemia, sino de su trabajo diario en sus espacios museísticos, que son muy similares a los, podemos decir que problemas o éxitos que vivimos, por ejemplo, aquí en Coca o que se pueden vivir en Quito, ¿no? Quizás esas redes también pueden servir para un intercambio de experiencias que pueda fortalecer el trabajo en los distintos museos. Claro, esa es la importancia que tienes de esa, de también llamar a la conciencia de las autoridades, que son los que toman las decisiones, en que ya no existan más despidos, que ya no se elimine al personal que ya está capacitado para tener personal nuevo, muchas de las veces que no tienen, digamos, las competencias para trabajar en un museo, es nuestras áreas de las que estamos hablando. Entonces hay personal capacitado que les obligan a jubilarse o les han cesado, ¿no? Eso lo vamos a ver en las estadísticas. Entonces tratemos de a través de la unión, digamos, de las redes, también fortalecer a cada uno de los museos y a las instituciones culturales. Estas encuestas a las que te refieres, que se han hecho durante este tiempo de pandemia, en este cierre obligado que hemos tenido prácticamente todos los museos, somos pocos los que como el MACO estamos ya empezando a abrir las puertas, no solo han reflejado la situación, podríamos decir, coyuntural de la pandemia, cómo estamos haciendo, qué podemos hacer, sino que también han recogido problemas o situaciones que venían sucediendo, que se venían quizás arrastrando en los distintos museos y que ahora han sido como un aglutinante. ¿Qué nos podrías destacar de todo ese compendio de respuestas? ¿Cuál ha sido el resultado de ese análisis general de los museos motivado por esta situación de pandemia? Pero como digo, engloba nuestro trabajo diario, no solamente
en este tiempo de confinamiento, sino en nuestra vida, podríamos decir que normal. Claro, como te mencionaba hace un momento, los temas que se trataron principalmente fueron la situación actual de los museos y el personal de museos, el impacto económico previsto, la comunicación digital, la seguridad del museo y la conservación de las colecciones de los profesionales de museos independientes. Importante destacar que dentro de las estadísticas que se sacaron ya como resultado de la encuesta, la cantidad de museos cerrados en el mundo fue de 94.7%. Entonces fue completamente muy fuerte a nivel global. Estuvieron abiertos el 1.1%, que no es nada realmente. Y entre abiertos y cerrados con voluntarios del 4%. Y otros del 0.2%. Entonces mira tú que, por ejemplo, a nivel mundial estaba el 94.7% de museos cerrados. En Latinoamérica y el Caribe teníamos el 96% de museos cerrados. Los museos que podríamos decir que estaban abiertos estaban trabajando prácticamente a puertas cerradas, ¿no? Pero mantenían todavía un poco de actividades. También la situación del personal. El trabajo en el sitio era el 33%, el trabajo desde casa incrementó totalmente al 84%, porque claro, se hace teletrabajo y diferentes tipos de actividades, ¿no? A través de las redes sociales. El trabajo sin sueldo fue del 16% en el personal de museos y los despedidos temporalmente el 14%. Despedidos con contrato temporal o no renovados el 6%. Entonces, esto también afectó muchísimo los despidos a nivel generalizado. También las actividades digitales y de comunicación se incrementaron con motivo de la pandemia. Entonces, en algunos casos sí se incrementaron, pero no todo el tiempo, el 55,7%, sí todo el tiempo, el 26%, y no se incrementaron actividades digitales el 18,3%. También es importante destacar los cambios que hubo en los servicios digitales. Se trabajó en la encuesta con los temas de colección en línea, exposiciones en línea, eventos en vivo, boletines, mensajes de audio y video, los concursos y las redes sociales. Lo que incrementó bastantísimo fue el trabajo con redes sociales, el 47.49%. Entonces, en algunos casos, algunos museos ya mantenían algunas de estas actividades en línea. Sin embargo, con la pandemia se impulsó muchísimo más. Luego tendríamos nosotros que también los trabajadores independientes y los consultores, en este caso, dice cómo amenaza o amenazó el COVID-19 el futuro de una empresa. En la mayoría de los casos, amenazó el 54,4%. A los que no les amenazó, digamos, el COVID por la situación de los cerramientos fue el 12% y no es seguro es del 32%. Y también los participantes en la encuesta, según los espacios geográficos de los que participaron, te puedo comentar que en Europa fue el 46% con 36 países, Norteamérica el 20% con 2 países, Latinoamérica y el Caribe el 15,3% con 22 países, los países árabes el 1.5% con 11 países, en África el 2,3%, 16 países, en Asia el 12.4% con 18 países y en Pacífico el 2,3% con 2 países. Entonces, eso es interesantísimo para después llegar a lo que me imagino a ti también te va a interesar, es cómo el ICOM, a través de sus consejos o de sus formas de capacitación, quiso y dio consejos para cómo llegar al público, para mantener, digamos, latente la atención y el interés de los visitantes. Y en ese caso, el ILICOM y junto con la Asociación Americana de Museos, la AAM, aconsejaron que haya un tipo de narración de las colecciones. Entonces, que los directores, los guías, asistan al museo, cerrado el museo obviamente, pero que ellos narren y hagan guianzas en directo desde los museos, ¿no? También contar experiencias de vida en los museos, que no solo sean contadas por los que trabajamos en los museos, sino también por los visitantes, que ellos a través de las redes cuenten sus experiencias en el museo.
También se aconsejaba hacer transmisiones de radio para lugares lejanos sin internet. Hemos visto las peripecias que hacen los estudiantes para seguir clases en algunos sitios muy alejados de los centros poblados. Entonces, mira tú que es importante utilizar la radio, en estos casos que hay radios comunitarias también. También se aconsejaba escribir cartas a personas que no puedan salir de sus casas. Ahora se utiliza mucho las redes sociales, pero hay personas mayores, adultos mayores que están confinados en, qué sé yo, en asilos de ancianos o algunos sitios de acogida. Entonces a ellos, incluso tú sabes que mucha gente tiene mucha afectación con la cuestión visual. Entonces hay que leerles, escribir las cartas, alguien que escriba las cartas y otras personas también que las puedan leer, ¿no? Para así llegar a más personas de la población. Dentro de lo que se refiere a la inclusión digital, se pedía que pongan las colecciones en línea, es decir, que se digitalicen las colecciones y se puedan hacer visitas virtuales. Visitas virtuales también con recorridos virtuales a los museos, que eso se incrementó en un gran porcentaje. También se implementaron los webinars o los seminarios en web o en línea y también crear los hashtags para que lleguen directamente hacia las diferentes páginas y organizar exposiciones en línea también, ¿no? Lo que ustedes van a hacer, me imagino, en este caso, ¿no? También implementarla y ponerla en línea a la exposición para que llegue a mucha más gente. Y dentro de lo que tiene que ver con las versiones digitales y en móviles, también se promovía que se realicen concursos, encuestas, compartir historias y también compartir obras de arte. También tomar conciencia de la crisis climática, porque eso también está afectando, bueno, en algunos casos al inicio de la pandemia recordarás que pasaban fotografías que los ríos y los mares se habían limpiado porque ya no había afluencia de personas para que ensucien. Entonces, también tomar conciencia de eso. Y también por último, explorar el concepto de héroes en el arte y la cultura, así como hay los héroes de primera línea en la salud. También tiene que haber los héroes del arte y la cultura, que somos nosotros los que trabajamos en los museos. Somos los que estamos directamente con el público y que estamos o hemos estado durante todos estos 8 o 9 meses cuidando las colecciones, cuidando la institución. Entonces también es importante que se nos tome en cuenta como personas de la primera línea, héroes del arte y la cultura. Y también para complementar esto, se pedía que se recreen obras de arte famosas con cosas de sus propios hogares. Entonces se había visto en las redes sociales cuadros famosos, pero recreados con cosas de las familias, ¿no? Fue una cosa muy interesante, ¿no? Que ayudó muchísimo, yo creo, para establecer esta relación con el público y que no se pierda y que estén pendientes de que en un momento dado se va a abrir el museo y pueden volver a visitar las colecciones. De ahí que museos importantes en el mundo, tú has visto, por ejemplo, el Museo del Prado o los museos en París, que ahora lastimosamente están nuevamente en confinamiento, pero en el Prado se sacaron las mejores obras de arte que estaban guardadas y lanzaron la nueva exposición como El Retorno. Entonces fue también una cosa con mucho cuidado, obviamente con bioseguridad y con todo lo de la ley. Esto me está llevando un poquito a otras dos preguntas casi enlazadas que teníamos para esta entrevista, y es sobre el papel que deben jugar las instituciones públicas y los gobiernos en los museos, y también hacer frente desde la cultura a la situación que se está viviendo, ¿no? La cultura ha sido muy importante. Yo creo que nos ha devuelto, en cierto modo, nos ha dado energía durante la pandemia. No llega a ser por la cultura que se volvió digital, no llega a ser a los auditorios, cines, museos que se volcaron para entretenernos, entre comillas, para oxigenarnos durante estos encierros. Si no llega a ser por ellos, hubiera sido muy difícil esta pandemia. Y ahora tienen también que hacer un esfuerzo para volver de nuevo a abrir sus puertas, para recuperar estos espacios presenciales. Y esas son, podríamos decir, que funciones que tienen que asumir los estados, que tienen que asumir la función pública en los diferentes países, ¿no? Sin embargo,
estamos viendo cómo en muchos lugares se están produciendo recortes, que la cultura, por desgracia, siempre es lo primero que se recorta de los presupuestos nacionales. Tenemos museos que ahora mismo están un poco en vilo, los mismos centros culturales. Siempre se habla de un gasto en cultura. Nosotros creemos que se debería hablar de una inversión en cultura. ¿Cuál sería cómo ayudan y cómo inciden quizás instituciones internacionales como el ICOM a estas decisiones? ¿Cómo podrían ayudar a los estados a pensar más en la cultura y fortalecer estos procesos? Ya, el ICOM, el Consejo Internacional de Museos, como un organismo, digamos, a nivel de la UNESCO, lo que hace es dar recomendaciones a los estados, ¿ya? Dentro de esas recomendaciones, a través de la misma UNESCO, se han hecho algunos, digamos, seminarios, algunos coloquios y algunas reuniones internacionales para poder dar el apoyo o el sustento con estas recomendaciones para que cambie la forma de pensar de las instituciones y de las personas que tienen el poder político principalmente, ¿ya? Luego de eso, nosotros diríamos que el apoyo que en este momento, en el caso del ICOM, está dando a nivel de museos a nivel global, son el apoyo de unos proyectos de solidaridad que se han lanzado a raíz de que hay un remanente de dinero que no se ha ocupado durante este año por la situación de la pandemia. Entonces ellos han convocado a que se presenten unos proyectos, como mencionábamos hace un momento, en conjunto entre museos de diferentes países o con comités nacionales, comités internacionales del ICOM, organizaciones afiliadas y también alianzas estratégicas. Entonces nosotros teníamos proyectos de solidaridad del ICOM que está otorgando hasta 30.000 euros en el caso de que se presenten los proyectos en este mismo sentido y que tengan que ver con los retos a los que se enfrentan los museos durante y después de la crisis del COVID-19. Es específicamente para esta situación que estamos viviendo en este momento. Entonces es muy importante tratar de presentar estos proyectos que hay que realizarlos hasta el 13 de diciembre de este año. Asimismo, del mismo ICOM, cada año ellos siempre han solicitado que se presenten proyectos que tengan que ver principalmente con publicaciones, capacitaciones, investigación y otros tipos de proyectos. Digamos, esa otra convocatoria de proyectos que mantiene cada año el ICOM, se la puede presentar hasta el 10 de enero del año 2021. Y entonces, en este caso, dependiendo del tipo de proyecto, entonces hay para publicaciones, como hay diferentes tipos de publicaciones, entonces que tienen que apuntar a un público amplio y definido, publicarse en uno de los idiomas oficiales del ICOM, que sería el inglés, francés o el español, y especificar el número aproximado de páginas y el caso de una publicación impresa, cuántas se imprimirían y el tipo de publicación, libro, folleto, etc. En el caso de capacitación, piden el tema, objetivos, resultados, justificación, beneficiarios o público al que está dirigido, el programa y los formadores, la duración, plataforma digital a utilizarse, la cooperación con otros comités y la estimación del número de participantes, además de los idiomas en los que se va a trabajar. Y para investigación piden la sostenibilidad, desarrollo local de museos o práctica museística, la descolonización, que es un tema que se está trabajando a nivel mundial también, almacenamiento y conservación, protección de los bienes culturales, educación y aprendizaje, políticas de colecciones y otras áreas de investigación. Entonces, estos son dos de los proyectos importantes y convocatorias, sobre todo, que ha lanzado el ICOM en estos días. Y también no sé si es bueno mencionar en este momento los fondos del embajador de los Estados Unidos de Norteamérica, que también se abrieron y se permitía que se presenten en estos meses a través de un proyecto, digamos, asimismo en conjunto a nivel nacional, nada más a nivel del Ecuador, y presentarlo hacia la Embajada de los Estados Unidos.
Lastimosamente, el plazo ya acabó hasta hasta el mes pasado, hasta el 29 del mes de octubre, y en todo caso es importante que sigamos manteniendo la fe de que podemos presentar proyectos y que va a haber la posibilidad de hacerlos realidad. Exacto, son ayudas, como decimos, a esa necesidad y esa, podemos decir, obligación que tienen los estados en invertir en Exacto. cultura, ¿no? Cambiando un poquito de tema y retomando esta necesidad de invertir, como decías antes, de hacer que cambien la forma de pensar y de concebir la cultura en los presupuestos nacionales. Eh, eh, Me gustaría un poquito también que le contásemos al público una pregunta que en muchos lugares ya está, podríamos decir que superada, pero que todavía en otras ciudades, en otros países, donde quizás los museos están todavía posicionándose, sigue poniéndose, bueno, pues en solfa, no se sigue cuestionando, ¿no? En este sentido, ¿qué aportaría, qué aportaría para ustedes un museo a una sociedad? ¿Por qué es tan necesario estos fondos y esta inversión? No. Primerito te voy a decir la gran verdad. El ir a un museo y mantener un museo apoya y eleva el sistema inmunológico, que es lo que necesitamos todos para estar sanos, ¿ya? Porque el momento en el que haces actividades culturales, vas a un museo, te distraes y obtienes cultura, obtienes conocimiento, estás elevando el nivel inmunológico. Y eso ha sido ya una investigación que fue realizada y ha sido ya difundida. Y ahí que es importante que nosotros tenemos mantener la relación con el arte, con la cultura. Si es por las redes sociales, pues ni modo, nos toca por internet buscar, evitar tal vez la cantidad de noticias en las que nos bajan, nos ponen con mucho miedo de que siguen las afectaciones, de que siguen las contaminaciones y todo lo demás. Entonces nosotros tenemos que apoyar, tratar de estar lo más alegres posible, lo más espiritualmente bien, para que el sistema inmunológico no se debilite y no nos puedan atacar los virus en este caso, ¿no? Esa es una de las razones principales, creo yo. Y después de eso, el museo, como tú sabes, es eminentemente educativo. Entonces nosotros lo que estamos haciendo a través de los museos es una educación no formal, que esto es lo que llega a mayor cantidad de gente. Tenemos visitantes, niños, jóvenes, adultos, tercera edad, personas con discapacidades o capacidades especiales, como se les llama, especialistas también tenemos. Tenemos una gran variedad de visitantes en los museos. Y el museo es el que, con justa razón se decía hace algún tiempo, es la memoria de los pueblos. Entonces, si no hubieran los museos, posiblemente no va a haber un repositorio o una memoria social que pueda decir qué es lo que ha pasado en la historia de la humanidad. Los museos recogen todo esto y lo difunden a través de sus colecciones, a través de las exposiciones y sobre todo con el personal, que hay que defender al personal que trabaja en los museos. Por eso les decía hace un momento que somos también la primera línea de la cultura y el arte. Tenemos que defender al personal, porque el personal es el que está haciendo la interrelación entre el sujeto y el objeto del museo y el sujeto visitante. El personal, a través de la guianza o de la mediación, como quieras llamarle, es esta persona que ayuda a que se entienda lo que tenemos dentro de los museos. Y eso es lo que a la gente le va a importar después y le va a ayudar. De ahí que es importante trabajar con los niños principalmente. Los niños son el futuro, siempre se ha dicho, pero también son cuando van por escuelas o van por visitas de, digamos, de algún grado o lo que sea, por estudios, después van llevando también a los padres. Y eso se ha comprobado, ¿no? Para los fines de semana ya con la familia, vamos al museo, va a que vean lo que yo he visto y tenemos visitantes ya, digamos, potenciales que van a llegar a nuestros museos. Y vamos a aportar en ese sentido a toda la sociedad. En ese sentido, también el museo puede ser un museo vivo, ¿no? Como el museo insertado en una ciudad ya no es simplemente un edificio cerrado que conserva una colección, ya no es un Exacto. lugar, como decías, de educación informal, a lo mejor muchas veces se entiende
para grupos ya organizados que vienen de escuelas, sino que ya se abre un poco más y el museo acaba haciendo del visitante casi un actor del mismo museo, que la gente viva como parte del museo y el museo sea parte de esa ciudad, ¿no? Que aporte a la ciudad como un espacio cívico más, ¿no? Así es. La importancia de lo que tú acabas de mencionar está dada por el nombramiento de ciudades Patrimonio de la Humanidad, como la ciudad de Quito, que fue la primera ciudad declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Entonces se considera a sí mismo como un museo vivo a toda la ciudad, porque hay gente que está trabajando, que está caminando, que está vendiendo, que está actuando, y además los bienes culturales, que serían los de este caso, las instituciones, los edificios, las iglesias, los mismos museos, como acabas de mencionar. Entonces, todo ese conjunto de cosas son las que hace que a una ciudad, cualquiera que sea, se la nombre como Patrimonio Cultural de la Humanidad. En ese sentido, y ya volviendo un poco a casa, a nuestra casa aquí en la Amazonía, al Cantón Francisco de Orellana, aquí podríamos decir que todavía estamos comenzando, ¿no? Ha habido experiencias de centros culturales, de investigación, de museo, de bastantes años. Quizás han estado un poco, no sé si decir en solitario o desconectadas, ¿no? Pero en estos últimos años esa situación está cambiando. Se están creando nuevos catastros de museos, hay especialmente muchos museos comunitarios o proyectos de museo de turismo comunitario que engloban actividades culturales. Incluso creo que el ICOM estaba también, me corrige si me equivoco, un poco de memoria, estaba incluso levantando un pequeño inventario de museos comunitarios también aquí en la Amazonía, ¿no? Ilústranos un poquito, porque incluso a los que vivimos en las ciudades como el Coca o en un pueblo cualquiera, a veces nos aislamos, ¿no? ¿Cuál es, desde tu percepción, desde el ICOM, desde fuera, cuál es la situación de la Amazonía en torno a estos museos y proyectos culturales que muchos de ellos están germinando en estos momentos? Ya es, bueno, importante, como decíamos hace un momento, formar una red de museos amazónicos, ¿ya? Que pienso que no va a ser muy complicado debido a que no existen muchos museos amazónicos. El museo más importante en el Coca creo que puede ser el de ustedes, el MACO, que está como muy bien estructurado y todo lo demás, pero hay museos pequeños o son museos emergentes o que quieren salir, ¿ya? De ser museos pequeños a través de lo que mencionas tú también, que sean en comunidad, que se trabajen en comunidad, ¿no? Y eso es importantísimo porque cuando se trabaja en comunidad incluso se puede hacer mucha más fuerza y conseguir los fondos para algunas actividades, inclusive para la misma fortalecimiento de estos museos pequeños. Entonces nosotros podríamos hablar de que en Amazonía estábamos tratando de ayudar o de impulsar. Hay un proyecto en el Cantón Loreto que tú debes conocer de la Ruta Cretácica, ¿ya? Entonces son 5 o 6 pequeños museos que están ubicados en el Cantón Loreto, en la comunidad Paso Urco y la parroquia Huaticoche. Entonces estos pequeños museos que se han unido o se quieren unir para salir adelante son la Ventana al Sol, el Museo Mirador Natural del Cañón del Huataraco, el Museo Milagro de Dios, Complejo Dinosaurio y Laberintos de Guami, que además en las 2 o 3 de estos museos tienen también las cavernas que tienen vestigios de la época cretácica. Entonces son museos interesantes que también sería importante apoyarles para que después de desarrollarse ya como museos con la mayoría de actividades que dependen de que se declare a un museo como tal, ellos puedan también trabajar en el área turística, porque tú sabes que en Amazonía principalmente el área turística es muy importante, ¿ya? Reciben turismo nacional, turismo internacional,
Este momento ha bajado muchísimo por la situación de que no se puede hacer traslados eh, muy comúnmente, muy continuamente. De todas maneras, tal vez es una oportunidad de que en este lapso de estancamiento se puedan seguir trabajando en los proyectos, ¿no? En los programas. Asimismo, hay comunidades cercanas al Puyo, donde se están trabajando tal vez pequeños museos comunitarios alrededor de donde se tienen las piscinas para este gran pez, que no recuerdo el nombre ahorita, el paiche, puede ser paiche, Sí, sí. ¿ya? Hay unas comunidades alrededor donde están las lagunas donde les crían a los paiches, y estas son, digamos, son habitaciones que han sido creadas por ellos mismos, ¿ya? Con materiales de la zona y que las han convertido en un sitio de exposición prácticamente de sus artesanías, donde venden las artesanías, pero también de una forma un poquito incipiente. Sería posible de alguna forma ayudar también a estas comunidades. Y también yo pude presenciar un pequeño museo en el Colegio Pastaza, en el que ellos tienen en una sola habitación gran cantidad de material etnográfico, arqueológico, y entonces eso también necesita de una organización, de un apoyo, de capacitaciones. Entonces la Amazonía también, como en todas las instituciones, como todas las instancias, no solo en las grandes ciudades, en Quito, Guayaquil, Cuenca o el Coca, como digamos, cabecera principal de la provincia, necesitan, en todo lado se necesita capacitación, y ahora sobre todo vamos a cambiar la situación porque ya nos toca capacitarnos en la cuestión digital y el manejo de lo virtual. Entonces, mira tú cómo ha cambiado, ¿no? En esta temporada en la que nos toca aprender o reaprender lo que ya sabíamos y volver a actualizarnos en algunos casos. Así es, o sea, esa necesidad de unirnos, sobre todo, como decías, no solo por la parte cultural, para difundir nuestra cultura amazónica. Siempre hemos dicho que el Maco es una puerta de dos sentidos, ¿no? Mostramos la riqueza cultural de nuestro cantón, de nuestra provincia, pero también abrimos las puertas para que se presenten manifestaciones culturales de otros lugares, sobre todo a través de la programación, del auditorio, de las exposiciones temporales, y sobre todo lo que acabas de decir, potenciar también el turismo, ¿no? Que el turismo, que puede ser una respuesta a estos cambios económicos que se están produciendo y que se van a producir irremediablemente en estas regiones, pues apoya, ¿no?, a ese cambio económico de la provincia de la Amazonía, un turismo que hasta ahora era un turismo sobre todo de naturaleza, pero que empieza a incluir también a museos y a otras actividades culturales, ¿no? Creo que prácticamente ya lo hemos dicho en esta entrevista, pero quisiera acabar preguntándote un poquito cuáles son las acciones que el día actual, que ahora mismo está realizando el ICOM. ¿Hacia dónde nos lleva el próximo año 2021? Bueno, como tú sabes, este año ha sido un año de recesión prácticamente de actividades. Se han hecho muy pocas actividades, contadas actividades a través de las redes sociales, los seminarios en la web y todo lo demás. Sin embargo, de ello, algunas de las actividades que estaban programadas por el ICOM Ecuador para este año se las ha trasladado al año 2021, inclusive hasta el año 2022, porque como tú sabes, a nivel mundial, todo el mundo trasladó sus actividades para el próximo año, entonces tenemos una saturación de actividades del próximo año impresionante. De todas maneras, vamos a mantener nuestra línea de trabajo con 3 o 4 actividades, y también la del Día Internacional de los Museos para el 18 de mayo, que esa es la actividad más importante del NICOM a nivel mundial. Para el mayo del próximo año
tenemos previsto un seminario, posiblemente en la web, posiblemente yo creo, porque todavía no creo que haya cómo hacerlo presencial, de gestión y manejo de colecciones, con el apoyo de una institución española, y posiblemente la sede lo hagamos en la ciudad de Ambato. Si es que se puede hacer presencial, entonces tendríamos la posibilidad de que, como está en el centro del país, acudan de diferentes provincias cercanas. Y si no, pues lo haríamos virtualmente. Para el mes de julio tenemos la presentación de las cátedras de estudios en conservación y restauración con un seminario internacional. Y para el mes de noviembre nosotros tenemos previsto ya, si es que en este año ya es aprobado por el ICOM Internacional, nosotros estamos lanzando el Centro Internacional de Formación en Estudios Museológicos para Latinoamérica y el Caribe, con sede en Quito, en el Ecuador, que es muy importante debido a que en este momento el ICOM solo tiene un centro de formación en estudios museológicos en la China, el ICOM ITC China, y este se llamaría ICOM CIPLAC para América Latina y el Caribe. Asimismo, con la idea de que se realicen diferentes tipos de capacitaciones en temas museológicos principalmente. Y para el 2022 habíamos el año anterior en Kioto, en Japón, habíamos hecho algunos contactos para realizar una feria tecnológica aquí en el Ecuador este año, pero con la situación que estamos viviendo, pienso yo que la podemos trasladar para el año 2022, que sería la Feria Tecnológica Aplicada a Museos, con el apoyo de Japón, China, Estados Unidos y Canadá principalmente. Estas son algunas de las actividades que está planificando ICOM Ecuador para este próximo año y ya te digo, tal vez para el 2022 también. Ojalá entonces estas actividades se puedan realizar ya presencialmente, ojalá nos podamos ver en Ambato y ojalá, ¿por qué no?, se fusionen las dos modalidades y podamos seguir, no perder estas redes virtuales que, como decíamos, han creado nuevos caminos para fortalecer estas redes colaborativas entre los distintos museos, ¿no? A veces nos quejamos de que nos hemos quedado encerrados en casa, de que hemos tenido que volcar todos nuestros esfuerzos a lo virtual. Anhelamos volver a abrir las puertas de los museos, pero creo que también hay que destacar aspectos buenos de este mundo virtual, como estas redes nuevas, por ejemplo, este programa de entrevistas que nos ha abierto y que nos ha permitido conocer y compartir conocimiento, actividades y cultura con otros proyectos, con otras personas, con otros museos lejanos. Ojalá volvamos a esa presencialidad, pero sin perder también este enorme esfuerzo que hemos puesto ahora en las redes. Así es. Perfecto. Yo creo que lo virtual de aquí ya no se va a desaparecer, ¿no? Muchas de las actividades que sean presenciales también van a conjugarse con lo virtual. Hemos visto que hay muchísima más cantidad de afluencia de público a través de lo virtual. Entonces eso va a ayudar muchísimo también en capacitaciones, sobre todo en cuestiones teóricas. Cuando son muy prácticas es más complicado. De todas maneras, se está reinventando muchísimas cosas y nosotros también nos hemos reinventado para estar juntos. Así es. Y ojalá podamos seguir fortaleciendo estas redes este próximo año 2021. Muchas gracias, Juan Carlos, ¿no?, por, de hecho, ser parte de esos esfuerzos por mantener las redes y fortalecer las redes de museos y de centros culturales en nuestro país y ponernos también en consonancia con las acciones y las propuestas que se están haciendo en otros países. Gracias por conectarse. Recuerden que el MACO continuará programando actividades complementarias en la web y redes sociales. Esperamos que el próximo año sigan disfrutando de la programación virtual MAC Contigo. ¡Hasta pronto!